muchachones, ¿cómo están? ¡Feliz inicio de año! Hola, buenas noches. Buenas noches, Meme. Hola. ¿Cómo estás, Buenas Meme? Feliz noches, inicio de Alejandro. año. Buenas ¿Cómo noches, están? Un saludo a todos. Qué Manuel. gusto verles, aunque sea a través de la distancia. Mi querido Manuelito, buenas noches. Qué gusto tenerte por acá, oiga usted. Buenas noches a un evento súper mega importante a tan solo 30 minutos, Día de Reyes. Ese es el verdadero evento importante Sí, yo de ya puse mi esta zapato. noche. Querida Meme, te envío un fuerte abrazo. Edwin, Ale, un fuerte abrazo del tamaño de Saturno. Aquí listos. El primero del año, ¿eh? El primero del año. El primero El del primero de año. muchos. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué dices? Bien, Meme, muchas gracias. Pues comenzando intenso el 2023, viene empezando con todo y ya también justamente pues unas horas del 6 de enero. La ciudad y todo el país pues un caos, pero con mucha información. Listos. Un saludo, Edwin, un saludo, Manuel, Meme. Con mucha información y Día de Reyes. Mi querido Edwin, ¿tú te portaste bien? ¿Te van a traer cosas los Reyes o ya Yo siempre me porto bien. Yo siempre me porto bien, pero esos señores, como aparte, pues ellos son reyes, yo soy republicano, entonces no les he de caer yo muy bien. Eh, Eso estuvo bueno, eh, eso estuvo bueno. sí, entonces a lo mejor no me traen nada, pero quizás sí. Uno nunca Y sabe, sí, uno nunca sabe. todo un caos la ciudad, todo un caos, yo creo, todo el país. Y como dice Alejandro, empezamos muy fuerte estos primeros días del 2023. Empezamos muy fuerte y pues vamos a empezar con el famoso hashtag que yo ya estoy esperando a ver si lo lanza Xochitl Gálvez del hashtag Ovidio no se toca. Pero ¿cómo ven la detención de Ovidio Guzmán? Ya lo platicábamos con el abogado César Gutiérrez Priego, un amigo muy querido, también lo estuvimos dando cobertura desde temprano a la información. Y a mí algo que me creo que es de resaltar es lo que dice Rosa Isela cuando empieza con este informe y decir, recordarles a todos que no estamos aquí para ganar una guerra, estamos aquí para pacificar al país. Sí. Creo que ese fue el trancazo más duro que pudo dar Rosa Isela, porque obviamente se estaban empezando a articular estos discursos de abrazos no balazos y que sí, que no, y es que ya ven que es lo que, o sea, un tema de maromas ancestrales que se aventaron unos y otros, pero simplemente no pudieron negar que fue un buen operativo. Por más que quieran, no pueden negar que fue un buen operativo y muchos, incluyendo a Felipe Calderón, terminaron por reconocer la labor de las Fuerzas Armadas. Entonces, perspectivas generales de la detención de Ovidio, ¿qué es lo que ustedes rescatan? Empiezo contigo, Manuelito. Bueno, antes de eso, yo creo que hay que abordar el tema en tres aspectos. Número uno, el tema de seguridad. El número dos, el tema diplomático. Y el número tres, el tema político, que de forma indisoluble está vinculado a 2024. ¿Sí? Me refiero a ambas sucesiones, tanto en la Ciudad de México como en la presidencial. Pero antes de eso, Meme, un hecho real. Esta noche Ovidio Guzmán va a dormir en el mismo lugar en el que duerme Israel Vallarta y Luis Cárdenas Palomino. México es un país de muchos contrastes, o sea, ahí nos podemos dar cuenta de, digamos, tres generaciones de aplicación de justicia, una bajo la gran violación del Estado de Derecho, obviamente me refiero a Israel Vallarta, el otro en una personalidad siniestra como Luis Cárdenas Palomino, violando los derechos humanos del primero, y el tercero, un joven que tal vez si echáramos los relojes para atrás, decía varios filósofos, que no es el hombre el que se corrompe, sino el entorno en el que crece el hombre, ¿no? La clásica de las ovejas y de los lobos. Yo creo que Ovidio Guzmán en realidad tuvo una vida criminal bastante breve y desgraciadamente en el argot del crimen organizado se da mucho esto de trascender. A mí no me recuerden, yo no quiero vivir toda la vida, yo no quiero llegar de viejo y no ser nadie, y prefiero más vivir durante poco tiempo y ser recordado para siempre. Este dogma en el cual ha crecido desgraciadamente las últimas 5 generaciones de narcotraficantes, es una cosa bastante dogmática. A ver, desde el primer punto y desde el primer ángulo, ¿qué representa la caída de Ovidio Guzmán? ¿Representa un golpe al cártel de Sinaloa? La respuesta es sí. Si no lo hubiera representado como tal, no se habría dado la reacción ni en el 2019 ni en el 2023
después de que Ovidio Guzmán fue capturado, en el primer caso por breves minutos por las autoridades y en este caso rápidamente llevado en un proceso de extracción a la Ciudad de México. Sí representa un golpe bastante duro a toda la anatomía del cártel de Sinaloa. Sin embargo, no lo mata. No mata al cártel y tampoco creo que lo desestabilice. Es un paso importante. Creo que se reivindica el gobierno de la República con esta captura y creo que la principal diferencia, y lo digo con mucha responsabilidad, de que esta captura haya tenido éxito y la anterior no lo haya tenido, radica en un nombre. Y es que hay que recordar que la primera captura se llevó con un secretario de Seguridad Pública totalmente diferente a la que actualmente es la secretaria de Seguridad Pública. Creo que aquí el factor del éxito fue Rosa Isela Rodríguez. Rosa Isela Rodríguez aprendió básicamente en cabeza ajena y creo que el hecho de que se hubiera llevado otro fracaso como en 2019 habría sido francamente espeluznante. El gobierno y el Estado mexicano quedarían bajo la percepción pública y mundial rebasados, simplemente sin la capacidad de poder detener, arrestar a un solo hombre. Creo que eso es un gran mérito con el cual hoy ya viene la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y lo vamos a saber dentro de 10 días, en la primera quincena de enero, en el reflejo de las encuestas, pero aquí ya me estoy adelantando en el tercer punto político. Sí representa un golpe medianamente fuerte al cártel de Sinaloa. El gobierno de la República se reivindica. El presidente López Obrador sabía de esta operación, pero obviamente por 10,000 preguntas que le hagan en la mañanera, él no está obligado a revelar información de seguridad nacional. Esto era una operación que se estaba llevando a cabo, iniciada a las 2:30 de la mañana, en la cual, bueno, pues ya hemos visto los videos de helicópteros con torretas. Este en particular me parece francamente baboso, por no decir otra cosa, porque el avión ya iba transportando, en teoría, o por lo menos es lo que ellos creían, al propio Ovidio Guzmán. O sea, ¿cuál es la lógica de dispararle al avión que lleva tu patrón? O sea, no tiene mucho sentido por ahí, porque obviamente pues las consecuencias iban a ser inevitables. La reacción fue rápida por parte del crimen organizado, los narcobloqueos se dieron, una situación terrible en el aeropuerto de Culiacán, pero quedó en el susto. Y creo que aquí hay dos grandes diferencias con el gobierno de Calderón y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Deja tú la simulación, el gran simulacro de la guerra que fue la de Felipe Calderón, sino que el día de hoy se llevó una operación de alto peligro, una operación para detener a un criminal de alto rango, una operación para detener a un criminal por la cual el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de $10 millones para dar pistas para que dieran con su detención, sin un solo muerto civil. Con Calderón, esto mañana sería en primeras planas masacre total. Masacre total, muertos los policías, muertos los soldados, muertos los civiles, muertos los criminales, donde nadie haya quedado vivo. Términos diplomáticos, pues la que se anda manejando prácticamente por toda la oposición es un regalo para Joe Biden. Pero qué corta memoria, porque parece que nadie recuerda que un día antes de que Donald Trump tomara posesión en el 2016, también en enero, por cierto, el gobierno de Enrique Peña Nieto envió en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a Joaquín Guzmán Loera, un día antes de su toma de posesión, y los medios callados. Eso fue un acto de buena fe, en plan, aquí te entrego a Joaquín, ahí te lo dejo, ahí lo cuidas, lo bañas 3 veces al día, me le das de comer, y vamos a tener una buena relación. ¿Por qué? Porque Enrique Peña Nieto, que sus asesores, la verdad, nos lo maltrataban bastante, decía, si le entregas esto a Trump, es como un acto de buena fe para que sanen las relaciones entre México y Estados Unidos, y puro choro. Ahora dicen, esto es para negociar con Biden, esto es para dejar contento a Biden. Yo creo que es todo lo contrario, por una sencilla razón. Las armas que se encontraron en el operativo de defensa de Ovidio Guzmán, las armas que tenía Guzmán, las armas que tenía el grupo de Guzmán y prácticamente todo el armamento que tiene el cártel de Sinaloa, son armas procedentes de Estados Unidos.
Esto yo lo veo como un buen punto de inflexión para que el presidente López Obrador en Palacio Nacional sostenga, ¿sabes qué? Las armas con las que capturamos al hombre que tú quieres extraditar tenían armas de tu país. La sangre se derrama acá, los muertos se quedan acá, mientras que el dinero y los adictos se mantienen allá. Por eso a los Estados Unidos no les ha interesado una reforma en materia de salud desde los últimos 40 años. No es negocio si se rehabilita a los adictos. ¿Correcto? Bueno, y para finalizar, pues yo no creo que sea un regalo para Joe Biden. Yo creo que es un buen planteamiento sobre la mesa por otro factor. Estamos, querida Meme, a 4 días. Fíjate cómo son las coincidencias. Hoy Galileo se hubiera vuelto loco si hubiera visto la situación política de México. En 4 días inicia el juicio de Genaro García Luna y en 4 días inicia la Cumbre de las Américas. Ve tú a saber con qué país, con qué Estados Unidos vamos a amanecer el lunes, pero de que se va a tocar este tema no en la mañanera, en la reunión bilateral, se va a tocar. Y un factor incluso más importante, si todo el eje central de la operación armamentística está ligado a Rápidos y Furiosos, hagamos un ejercicio de memoria. ¿Quiénes eran los presidentes? Calderón y Barack Obama. ¿Quién era el vicepresidente de Barack Obama? Joe Biden. A Joe Biden le interesa mucho arreglar esta situación, querida Mene, y también soy de la idea de que la DEA no participó, ni la CIA ni el FBI en esta situación. Apenas se iban enterando los Estados Unidos. De hecho, tan estoy seguro de que no tenían información de eso, querida Meme, que si lo hubieran tenido, Joe Biden no hace una conferencia el día de hoy hablando del tema migratorio, diciendo que van a rechazar los venezolanos, a los hermanos nicaragüenses, ecuatorianos, a la gente de Latinoamérica para darlos a México. No hubieran hecho eso, y creo que el no haber revelado esa información fue inteligente por parte del gobierno del presidente López Obrador. También es cierto que hay diferencias importantísimas entre el primer operativo y recordando que el primer operativo fue mal planeado, que el gobierno federal se enteró cuando ya estaba en curso, porque cada quien iba por su lado, y eso obviamente generó esta circunstancia en donde, pues, aparte fue a las 2, 3 de la tarde, niños saliendo de las escuelas, papás en los coches, en restaurantes, en las calles, evidentemente, si saben cómo iba a reaccionar el cártel, esto es lo que iba a pasar. Y lo vimos, justamente lo decías, o sea, a Ovidio lo trasladaron, no se dieron ni cuenta, les pasó por enfrente y ellos reaccionaron tarde. Ovidio ya estaba en la Ciudad de México cuando ellos estaban reaccionando para ver qué hacían y para dónde se movían. Entonces, la estrategia del gobierno federal, en este caso la estrategia de las Fuerzas Armadas, se vio que fue una estrategia de los vamos a despistar. Por aquí lo agarramos, por acá nos vamos y vamos a generar distintas acciones alrededor para despistarlos y que empiecen a tomar acciones que ya sabemos que sabemos qué es lo que va a pasar, que van a reaccionar, que van a golpear, que van a querer incendiar, pero nosotros ya estamos preparados. De ahí haber aprendido del operativo que salió mal en 2019. ¿Qué opinas tú, Alex, de esto? Bueno, yo creo que sin duda hoy estamos viviendo un día histórico y no solamente por el hecho de la detención propia de Ovidio Guzmán, que sin dudas es importante por el golpe que esto representa al crimen organizado, pero más allá de esto, por las implicaciones que tiene en términos y yo quisiera concentrarme en ese tema, en términos de soberanía. Y es que, digo, hablando de soberanía en general, pero particularmente tres tipos de soberanía, ¿no? Que estamos hablando de soberanía política, estamos hablando de soberanía en materia de seguridad y soberanía también en materia jurídica por parte de México, porque lo que hoy vimos, y ya después de toda la información que se ha suscitado a lo largo del día, pues es que justamente Estados Unidos no solamente no participó con sus agencias de inteligencia, de cooperación en seguridad, sino que ni siquiera estaba enterado del operativo y que, como ya se ha informado, pues existen versiones de que se informó a las autoridades de Estados Unidos hasta el momento de la detención y cuando Ovidio Guzmán incluso ya estaba en traslado a la Ciudad de México. Esto significa que fue una operación llevada a cabo exclusivamente por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, lo cual no solo es positivo en ese sentido, sino que representa pues un mensaje al exterior y un mensaje a Estados Unidos también, obviamente al interior del país, de la capacidad del Estado mexicano de poder llevar a cabo
estas acciones sin la necesidad de la tutela estadounidense o de ningún otro país, como sí sucedía en el pasado. Básicamente tenemos desde la independencia de México, pero por supuesto desde la consolidación de la hegemonía gringa en el continente y obviamente pues con la hegemonía en seguridad que ellos tienen, que había habido un intervencionismo permanente en México por parte de estas agencias. Desde 1910, 1920 hay agentes de Estados Unidos en México y no olvidemos que también es este gobierno el primero en el que se detuvo la entrada de agentes de la DEA a nuestro país, que más que ayudar incluso eran los más corrompidos por parte de los crímenes, de los grupos del crimen organizado. Está documentado, es algo que periodísticamente se sabe, que durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, básicamente durante todo el gobierno neoliberal, pues eran los agentes de la DEA los que estaban coludidos con el crimen organizado y viceversa también con el gobierno mexicano. Entonces, obviamente, el hecho de que este operativo haya sido exitoso sin esa tutela, sin esa intervención del gobierno estadounidense, pues es un éxito. Y después, algo que muchos esperábamos, pues era que en primeras horas, en primeros momentos de la detención de Ovidio, estuviera siendo trasladado a Estados Unidos por la orden de extradición que tiene. Y esto no es así, incluso ya se ha declarado por parte del canciller, de Marcelo Ebrard, que Ovidio Guzmán, al menos en lo inmediato, no va a ser extraditado porque, pues, para empezar, tiene procesos abiertos en México. Pero aquí hay que destacar que obviamente el hecho de que sea extraditado a Estados Unidos, aunque para muchos pudiera representar un hecho positivo, porque incluso hasta en el sentido común se piensa que esto sería positivo para México, pues porque ellos ya lo tendrían allá, nos quitamos un problema de encima y hay esa seguridad de que en Estados Unidos no lo van a soltar. Pero esto no es necesariamente cierto, porque hay muchos casos en los que en Estados Unidos estos juicios se han terminado pues en testigos protegidos, en libertad, han terminado muchos criminales, porque obviamente pues a Estados Unidos solamente le interesa cubrir sus necesidades, obtener información, obtener recursos en estos juicios que hacen en contra de ciertos criminales, y esto no, obviamente nunca está considerando los intereses de México. Por eso es obviamente un avance también muy importante que se esté planteando la posibilidad de que exista justicia aquí en nuestro país, que haya soberanía también en ese sentido y que poco a poco las instituciones de justicia en nuestro país puedan tener esa capacidad y esa posibilidad de volver a recuperar la confianza de los mexicanos como instituciones, y obviamente sabemos que en eso pues hay una larga lista de casos, hay un largo camino por recorrer y todavía una reforma judicial que está pendiente también, pero obviamente pues el hecho de que un caso tan significativo como el de Ovidio Guzmán se pueda resolver en México implicaría un paso importante, un mensaje, pues en el hecho de que también se pueda hacer justicia en México y obviamente también soberanía política, pues porque como ya se ha demostrado, no ha tenido que ver las negociaciones que se van a hacer en próximos días con la visita del presidente Joe Biden, con la visita del ministro Justin Trudeau, sino que esto se está dando de forma totalmente autónoma. Incluso el propio canciller Marcelo Ebrard, hoy lo noté un poco sorprendido del hecho de que no le hayan informado, de que no haya estado al tanto de este asunto, pero pues es que realmente fue un operativo, fue una acción de seguridad meramente coordinada por las instituciones de seguridad, ¿no? Justamente la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y, bueno, la Marina Armada de México, ¿no? Entonces creo que al menos ese aspecto de la soberanía a mí me parece de los más destacables en este asunto. Ahora, cambia la manera en la que trabaja el gobierno mexicano con las agencias extranjeras, ¿no? Antes, evidentemente, ellas ordenaban y operaban aquí en México y se hacían de la Marina, porque las Fuerzas Armadas las catalogaban como corruptas, ¿no? Vendidas al crimen organizado. Hoy, quien organiza todo esto es un trabajo de operación de inteligencia militar de 6 meses. Y de hecho, estuve escuchando a Mike Vigil en entrevista con los periodistas justamente hablar del tema y decir que a él le sorprendía, ¿no? Ese tipo de inteligencia, porque no es usual que las Fuerzas Armadas tengan ese tipo de inteligencia. Pero también dice que efectivamente, pues él no tiene información de que la DEA haya participado. Entonces, obviamente, volteamos a ver este tipo de acontecimientos y decimos, bueno, las cosas están cambiando. ¿Tú qué opinas, Edwin?
Bueno, primero, en efecto, las cosas están cambiando. Yo quisiera recordar algo muy importante, que es el nivel de supeditación que tenían las autoridades mexicanas respecto de las agencias de investigación criminal y del aparato militar securitario estadounidense. Era a tal grado que en realidad quienes aprendieron efectivamente al Chapo Guzmán en su momento fueron marinos gringos que, usurpando el uniforme de la Marina mexicana, fueron los que aprendieron al Chapo Guzmán. O sea, ya el nivel era de una supeditación, de una subordinación que de verdad atentaba hasta contra los mismos uniformes de los cuerpos castrenses del aparato estatal mexicano, ¿no? No lo digo yo, lo dice la señora Emma Coronel en sus muchas declaraciones de, a mí me aprendió un sujeto blanco, de ojos azules, que hablaba inglés y que me estaba grite y grite en inglés y yo no sabía ni qué estaba diciendo. Lo dijo la señora, no yo. Entonces, eso nada más para mostrar el nivel de supeditación que mantenía el Estado mexicano respecto del aparato militar securitario estadounidense y que se ha roto y que en Estados Unidos esto no gusta, evidentemente. Ahora, quiero recordar algo, o bueno, quiero hacer notar algo distinto a lo que ya se mencionó, para no caer en redundancias. Con este golpe, digamos, a uno de los grupos criminales más poderosos de este planeta, está dentro del top 5, más allá incluso que las viejas mafias italianas, opera en 75% del planeta, o sea, tiene operaciones en África, en Oceanía, eh, en toda América, en Europa y en Asia, evidentemente, opera en los 5 continentes. Lo que quería yo recordar también es, aparte de que no nos estamos enfrentando a una pandilla, eh, sino a uno de los cárteles más poderosos, que, bueno, que digamos, una de las cuestiones más importantes aquí también va a ser en el juicio, en el próximo juicio en Estados Unidos, es la cuestión monetaria del patrimonio que tiene esta gente. Es decir, al día de hoy se sigue en disputa qué va a pasar con todo el patrimonio del Chapo por haber sido enjuiciado en Estados Unidos y no en México. Y el gobierno mexicano tiene que dirimir legalmente también eso del patrimonio del Chapo y del patrimonio ahora también del hijo del Chapo, que precisamente por eso es que también se va a juzgar en México. Y qué bueno que la justicia mexicana va, va a llevar a cabo este caso, que no se va a extraditar. Es lo que pasaba muchas veces y creo que por eso también se está evitando hasta cierto grado eh, esta situación. Ahora, algo Y que bueno, con quiero eso tocar, termino mi primer comentario. algo que quiero tocar al respecto de esto es evidentemente la reacción. Se lo preguntaba a César y ahora se los quiero preguntar a ustedes. ¿Qué opinan de estas reacciones, por ejemplo, la de Calderón? Vamos con esa porque no fue la única, pero es la que tengo más fresca y estamos hablando de Felipe Calderón, de felicitar a las Fuerzas Armadas, pero no darle ningún tipo de reconocimiento al gobierno federal. Sobre todo después de que se llenaron y se han llenado la boca cuestionando a las Fuerzas Armadas, que por la Guardia Nacional, que por la estrategia del gobierno de todavía mantenerlos en las calles, que no los han regresado a los cuarteles, que los discursos del general secretario Luis Crescencio Sandoval, etcétera. Entonces vi varios mensajes, uno de ellos es el de Calderón, pero vi otros relacionados con el mismo tema de decir, las Fuerzas Armadas defienden a los mexicanos, se pusieron la playera de los mexicanos, como si eso fuera algún tipo de novedad. Pero aparte, ese es el mensaje, ¿no? Y del otro lado, diciendo que todo esto era culpa del gobierno federal por la estrategia de abrazos no balazos. ¿Qué lectura le dan a estas maromas de la oposición, Manuel? Primero que la CONADE debe de contactarlos a la brevedad posible. Necesitamos nuevos gimnastas olímpicos, eso por un lado. Y por el otro, que Calderón es la gran definición de lo que es la verborrea. El decir mucho sin decir absolutamente nada. Este tuit, más que decir lo que dijo querida Meme, yo lo veo en una situación en la cual su silencio le hubiera costado más caro. Calderón es una de esas pocas personas que su silencio es bastante ruidoso.
Y cada que se calla en un tema coyuntural relacionado al narcotráfico, hace levantar de la manera más loca la ceja. Que él se haya posicionado en esto, yo creo que era necesario, era como un estoy pero sin estar, ¿sabes? En plan de, qué bien, felicito, lo protocolario, ¿eh? O sea, realmente que la oposición festeje, felicite a las Fuerzas Armadas o al gobierno de la República, más concretamente a las Fuerzas Armadas, es algo que desde mi punto de vista es hasta protocolario. Bueno, lo hizo la propia Xóchitl Gálvez, Lili Telles, lo hace Calderón, pero Calderón lo hace en un doble sentido, en uno bastante perverso. Sabe que callar en situaciones de este estilo relacionadas a la opinión pública, a todo lo que se conoce con las consecuencias de su guerra, porque la captura de hoy no se daría en un país pacífico, se daría en un país que se encuentra en guerra. Se encuentra en guerra México. ¿Y quién la declaró? Él. Por eso, como autor intelectual y material de una guerra contra el narcotráfico, sabe que lo que hoy pasó es consecuencia a partir de sus acciones. No estoy diciendo que Calderón tiene quejos de culpabilidad o cargos de conciencia, no, para nada. Lo que estoy diciendo es que sabe que políticamente su silencio habla bastante. Y sobre todo, a tan solo 4 días del juicio contra su secretario de Seguridad Pública, en el cual ineludiblemente va a tener que salir su nombre, con una pregunta bastante sencilla. Señor García Luna, ¿y usted actuó solo? ¿O usted actuaba con el visto bueno de alguien? Así, tan sencillo como eso. Pero no, Calderón, sinceramente, con esta reacción no hay trasfondo, es más bien un pase de lista, ¿no? O sea, sabes que vas a reprobar el examen, pero aún así le dices al profesor presente. Yo lo veo así con Felipe Calderón. No considero que tenga una connotación más allá de restarle méritos al gobierno de la República, por una sencilla razón, da igual si se los da o no, al final quien importa que le dé la meritocracia de lo que sucedió hoy, pues es el pueblo, es la sociedad, es la gente de México. Que la clase política lo reconozca, bueno, habla un poquito, pues no digamos del pragmatismo, pero sí un poquito del animal político, ¿no? En el buen sentido de la palabra, que deberían de ser para decir, ¿sabes qué? Este es mi país y si yo quisiera ser presidente, este va a ser mi ejército. No, Calderón no tuitea eso para recuperar lealtades en el ejército, no las tiene. Al contrario, creo que tiene una imagen bastante lacerada dentro de las Fuerzas Armadas y eso incluye a todas. Ahora, súmale que existe una nueva institución combatiente que es la Guardia Nacional, bueno, eso también le genera bastante problema, sobre todo con la participación de esta institución en el operativo de hoy. Calderón sabe que lo peor que puede hacer en estos momentos es hablar. Para darnos una idea, este tweet lo puso a partir de 18 horas sin haber dicho nada en redes sociales. Y si hay alguien que es bastante hocicón, es él. Por eso el mejor comentario que puede hacer es el que no hace, incluso por asesoría legal, porque lo primero que te dicen en Estados Unidos es todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Calderón cometió un error al decir que negaba categóricamente conocer lo que hizo o lo que dejó de hacer García Luna, y eso en un eventual escenario donde él salga relacionado jurídicamente con el gobierno de los Estados Unidos se puede usar en su contra. Así que para el futuro, piensen lo que van a tuitear. Esa es la gran moraleja que nos deja Felipe Calderón. Alex, ¿tú qué opinas? Pues fíjense que apelando al sentido común incluso de todo el ejército en su conjunto, de las Fuerzas Armadas en todos los niveles, yo creo que debe existir a estas alturas del gobierno del presidente López Obrador, pues un entendimiento sobre lo que ha llegado a ser la Cuarta Transformación y la política en general del presidente López Obrador, de sacar al ejército mexicano y a las Fuerzas Armadas de esta dinámica de represión en contra del pueblo, de asesinatos de extrajudiciales, de tortura, de desapariciones forzadas, de sacarlos de esa dinámica que tanto lastimó incluso a la propia institución, que tanto le restó legitimidad, que tanto le quitó respetabilidad, pues no solo en México, sino a nivel internacional. Incluso pues uno de sus secretarios de la defensa, el propio el general Cienfuegos, fue detenido en Estados Unidos también
por acusaciones de narcotráfico, aunque reitero, obviamente también esta detención, aunque si bien se le debe juzgar a Cienfuegos y se debe de recordar ese caso para que se reitere el llamado a la justicia, no es lo correcto que en Estados Unidos haya llevado a cabo esta detención, pues por la violación a la soberanía hacia México que esto implica por parte de Estados Unidos. Pero en general, yo creo que el ejército mexicano sabe muy bien que Felipe Calderón es uno de los actores con menos autoridad moral y política para poder reconocer su labor o incluso pues su actuar en esta detención hacia Ovidio Guzmán, y ningún tuit y ninguna declaración puede borrar las acciones que él cometió en su gobierno y como ya decía yo, pues que tanto desacreditaron, tanto lastimaron a la institución del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas en su conjunto, y que ahora el ejército sabe bien lo que ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es redignificar esta institución, que ha sido construir o comenzar a construir no un ejército de guerra, sino un ejército de paz, un ejército que ahora lo vemos construyendo obras, proyectos, interviniendo en proyectos de desarrollo por primera vez en el sur del país, como en el Tren Maya, como en la refinería Dos Bocas, como en los caminos, como en los programas del bienestar que han estado llevando esos recursos, o incluso en los momentos de la pandemia, cuando no había todavía Banco del Bienestar, que llevaban de forma directa los recursos a las comunidades, que construyeron un aeropuerto Felipe Ángeles y que ahora están colaborando en tareas de seguridad pública, no en el sentido de la guerra, sino para construir o para ganar una guerra, como decía hoy la secretaria Rosa Isela Rodríguez, sino para construir paz, y que incluso ahora no se les utiliza como carne de cañón, porque en el pasado no importaban las muertes ni de los soldados, ni de los marinos, ni de la población civil, mientras obviamente todo esto tuviera una retribución política para el gobierno en turno y obviamente que salvaguardara los intereses de la clase política y económica dominante en México, ¿no? Entonces, a ellos nunca les importaron las vidas, ni, como ya decía yo, ni de los soldados, ni de la población civil. Muchas veces, muchos marinos incluso pues fueron capturados por el crimen organizado. No olvidemos también el caso, por ejemplo, del soldado que fue desaparecido en conjunto con los 43 normalistas de Ayotzinapa después de que ellos infiltraban las organizaciones sociales, como pues en este caso era la escuela también normal de Ayotzinapa, en donde ellos pues dejaron ahí morir a uno de sus miembros del ejército mexicano y que pues ahora ya no se hace eso. Desafortunadamente hoy sí pues están contabilizadas, al menos hasta ahora, cuatro bajas, ninguna civil, como ya decía Manuel, ¿no? Son 4 elementos de fuerzas de seguridad estatales y federales, pero en todo momento se protegió la vida de los marinos, de los soldados, de los elementos de la Guardia Nacional, y creo que obviamente pues esto se sabe perfectamente al interior ahora del ejército mexicano. Creo que obviamente hay mucho miedo por parte de Calderón. Coincido totalmente en que esto es simplemente pues, un pase de lista para no callar ante un hecho como el que hoy se vivió tan importante en el país. Y además yo quisiera destacar, en un mismo día que vimos una operación como la que se vio en Chihuahua, con este abatimiento de El Neto, de que fue pues el objetivo principal de la operación para la fuga de reos en el penal de Ciudad Juárez. Y yo quisiera destacar también la diferencia de la operación en un mismo día, la diferencia entre las operaciones que se dieron en el caso de este abatimiento. Hasta ahora pues se presume que fue accidental, ¿no? Que fue herido en un primer momento, ¿no? Y que en el traslado pues falleció este integrante, pero que sin dudas pues este hecho genera muchas sospechas, pero que revela totalmente la corrupción que hay en los penales estatales y en general pues en los sistemas de justicia a nivel estatal, en un estado gobernado por el PAN, en un estado gobernado por Maru Campos, que tuvo también un actuar muy cuestionable y una respuesta muy poco oportuna a estos hechos del 1 de enero con la fuga de 30 reos en este penal de Ciudad Juárez. Y la diferencia, como yo decía, de este operativo que se da hoy mismo, en donde el objetivo, que era el Neto, pues termina abatido, en lugar de que pudiera haber sido recuperado para rescatar sus declaraciones, para tener información que permitieran
acabar con la corrupción que existe en el sistema judicial de Chihuahua, y que por el contrario ahora en la detención de este objetivo pues mayor, que es Ovidio Guzmán, tenemos salvaguardada su integridad, sus derechos humanos, y que pues obviamente pone a temblar a muchos corruptos, que definitivamente pues sigue siendo el principal y como el centro de todos los males al final de cuentas en México, y que obviamente pues en materia de seguridad pues no es la excepción. Hay mucha gente que olvida que justamente todas estas acciones criminales detonaron, no es que se crearan, sino que detonan en la administración de Calderón. O sea, muchas de ellas crecieron exponencialmente, sobre todo los temas relacionados con delincuencia organizada. Entonces, a la gente a veces se le olvida, y de ahí que brinque mucho qué maravilla que tenemos en las redes sociales que nos recuerdan este pasado, para que cuando leamos mensajes de Calderón reconociendo las Fuerzas Armadas y luego quejándose, luego reconociéndolas y luego quejándose, ya tengamos un antecedente. Edwin, ¿cuál es tu opinión de esto? Bueno, primero, por mucho que se quiera excluir el trabajo del titular del Ejecutivo, pues constitucionalmente el comandante de las fuerzas, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues es el titular del Ejecutivo. Entonces, por mucho que, pues queremos reconocer a las Fuerzas Armadas, el comandante supremo al día de hoy es, pues, Andrés Manuel López Obrador. Eso por un primer comentario, es decir, por mucho que se trate de excluir del presidente de los resultados que pueda tener durante esta administración, tanto buenos como malos, al titular del Ejecutivo, pues es como muy tonto, muy lerdo, ¿no? Ahora, bueno, este sujeto, claro, que tiene algo que decir. ¿Por qué? Pues porque su secretario de Seguridad Pública está por enfrentar lo que yo considero va a ser uno de los juicios, o quizás el juicio más importante de un político mexicano fuera o extraterritorialmente, que es el de su secretario de Seguridad Pública, presunto narcotraficante. Precisamente aparte, un presunto narcotraficante que con quien cooperó es con el cártel de Sinaloa, que es a su vez de quien capturaron a una de las cabecillas hoy, que es Ovidio Guzmán. Por otra parte, bueno, esta gente de la oposición pues siempre va a tratar de demeritar lo que se haga, nada se hace bien. Estaban criticando que si los abrazos no balazos, que si esto fue un operativo de abrazos, de balazos, no sé qué. Entonces, bueno, de parte de este tipo de personas no podemos esperar más, no podemos esperar sino este tipo de comentarios. Ahora, por ejemplo, del general Cienfuegos, a mí me parece curioso que efectivamente lo detuvieron en Estados Unidos y que también la gente trata de desvincular al general Cienfuegos de quienes fueron los que pusieron, de quienes lo encumbraron en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Quién lo puso de oficial mayor de la Sedena? Felipe Calderón. ¿De quién fue secretario de la Defensa Nacional? Pues de Enrique Peña Nieto. Y se lo quieren endilgar como si fuera un corrupto de esta administración, cuando no es cierto. Aparte, otro dato del general Cienfuegos: es el militar mexicano más condecorado por el Estado estadounidense. ¿Qué hacían durante todo ese tiempo que cooperaron con él y que él con ellos, condecorándolo tanto para después supuestamente acusarlo de narcotraficante, aprehenderlo y luego publicar una carpeta de investigación francamente deficiente? Es que no se entiende, ¿no? Lo de Salvador Cienfuegos. Luego, ahora sí, quisiera, digamos, no perder el contexto en el que se da esta aprehensión, que es en el contexto de la siguiente reunión trilateral de jefes de Estado de Norteamérica, es decir, del primer ministro Trudeau, de Joseph Biden y del presidente Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque primero se realiza aquí. Generalmente eran los presidentes mexicanos los que tenían que ir para allá. Luego, hay una cuestión muy importante que es que tiene que ver tanto el Estado estadounidense como el Estado canadiense, que es las armas que provienen de Estados Unidos son las que alimentan a final de cuentas a los grupos de los cárteles mexicanos. Eso por un lado. Y por el otro, hay acusaciones serias de que son mineras canadienses los que están utilizando a narcotraficantes como guardias blancas para proteger sus instalaciones.
por ejemplo, para evitar huelgas, para incluso asesinar a activistas medioambientales, y creo que en este contexto le da al Estado mexicano y al titular del Ejecutivo ciertos argumentos con que ir a platicar, con que ir a debatir, con que ir a acordar con estas personas, tanto en los temas de migración como en los de tráfico de armas, con armas en la mano, con argumentos en la mano, diciéndoles, oigan, ¿saben qué? A lo mejor sí, yo tengo un problema de que pululan los grupos del cártel mexicano, pero ustedes harían muy bien su trabajo si, primera, Estados Unidos vigila tanto la producción como distribución de armas, y por la otra parte, eh, si en serio el gobierno canadiense se toma en serio una investigación, que por qué las mineras canadienses se están utilizando aquí como guardias blancas a narcotraficantes mexicanos, ¿no? Y, y bueno, pues también esto tiene mucho que ver, no tanto, pero que nadie se nos olvide, reitero, en pocos días empieza el juicio de Genaro García Luna. Y esto también le da al Estado mexicano, lo reivindica a nivel internacional, lo reivindica a nivel nacional, lo reivindica el Estado de Derecho en México, y le quita otro argumento que tiene mucho la ultraderecha, la ultraderecha gringa y que reproduce la ultraderecha mexicana, que es esto del narcoterrorismo, ¿no? De que ojalá a los grupos del narcotráfico mexicanos los nombren como terroristas bajo la legislación estadounidense. ¿Para qué? Para incluso, mediante lo que llaman el Patriot Act, una ley patriota, pero bueno, no es por patriota, sino es un acrónimo, es para una ley que faculta al gobierno de los Estados Unidos para intervenir extraterritorialmente en aras de combatir pretendidamente a un grupo terrorista. Entonces creo que también este argumento, por lo menos durante un rato, no va a saltar por parte de los miembros de la ultraderecha estadounidense, que para mí, la ultraderecha estadounidense está representada tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Evidentemente, el Partido Demócrata como que guarda más las formas, los republicanos son un poco más boca floja en ese sentido, pero por lo menos, y es importante quitarles ese argumento por ahora. ¿Por qué? Porque no falta mucho para el periodo electoral estadounidense. Esa también es cierta. Son tiempos electorales también, o vienen tiempos electorales en Estados Unidos. Chicos, ¿con qué cierran? ¿Con cuál? Esta es la última ronda libre para todos. ¿Qué es lo que quieren cerrar? Obviamente queda mucho en el tintero. En este momento está circulando el Registro Nacional de Detenciones, donde el tema de Ovidio pareciera como liberado. Aquí se los comparto, ya lo empezaron a compartir algunos periodistas en las redes sociales, que obviamente brinca. Hay quienes aseguran, aquí está, aparece como liberado, que lo habrían detenido a las 6:20 y está liberado. Hay quienes aseguran que este estatus es porque está en traslado, pero recordemos que Ovidio ya está dentro del penal del Altiplano. Entonces, brinca que esta información esté siendo compartida o esté pública en el Registro Nacional de Detenciones, que obviamente cuando uno descarga la versión dice que es meramente informativo, no es oficial. Eso también hay que dejarlo claro, por eso el documento dice informativo, no es un documento que tenga algún tipo de validez, pero es un documento de registro nacional, que pues está ahí en la página, ¿no? Y aquí se refiere a que la Secretaría de Seguridad Pública lo habría liberado a la Fiscalía General de la República. Eso es a lo que ya nos explicaron a qué se refiere, que la Secretaría de la Seguridad Pública ya no lo tiene en su custodia, sino que está en custodia de la Fiscalía y que por eso está como en el estatus de liberado. Pero evidentemente en redes sociales la versión que se tiene es qué onda, ¿no? Aquí está, cuál es el motivo de esto, y ya empezaron los que luego aquí viene el fundamento jurídico, que es porque ya no está en calidad, o sea, no está en poder de la Secretaría de Seguridad, sino que ya lo tiene la Fiscalía porque ya está dentro del penal, pero pues no falta el que empieza a opinar que por eso no hay una sola fotografía de su captura. Me encanta porque en las redes sociales todos opinan, pero pocos buscan realmente entenderle a qué o para dónde va. Entonces, exactamente, la terminología y bueno, siempre buscando aparte de que son, gato, ¿no? exactamente, aparte de que son estatus distintos, ¿no? No es lo mismo estar detenido que ya estar en custodia, que luego ya estar procesado o vinculado a proceso.
Sí. que, Son o distintas sea, cosas no y es lo ya mismo, tendrán. son distintos estadios. Exactamente. Pero sí quería sacar como el comentario porque obviamente ya es hasta tema de memes, ¿no? Volveré a Eso la está- calle en 24 horas y tal vez sean 12, ¿no? O sea, estos saben que las redes sociales son una joya, pero creo que es evidente. A ver ahora con qué salen. Me encanta ver cómo este tipo cómo es, vean la politización hasta dónde llega. Digo, le quiero ver la parte positiva. Hoy opinamos ¿Quieres, de todo. quieres realmente ver una cosa intelectual así impresionante, meme? Ve Ay, al no me perfil vayas de a Ricardo sacar. Alemán. Me tiene bloqueada, gracias al cielo. No tengo que Ah, verlo. No tengo que verlo. Pero sí se avienta de cada bueno, su más declaración. reciente fuente le ha dicho que el Ovidio que capturaron era un Ovidio señuelo, y que es un Ovidio falso. Yo le puse, bueno, yo creo que estás comprando lo que vende Ovidio, ¿no? O sea, ya esas situaciones no son normales, ya es una cosa de psiquiatra, y pues es parte de lo que está sucediendo en este momento. Ayúdame, señor. Pero bueno, ¿con qué quieren cerrar, chicos? Porque de verdad que es que no hubo fotos de Ovidio, es que el Ovidio que está ahí no es Ovidio. O sea, les digo que no, nada más es quererle buscar tres pies al gato. O sea, no más, no quieren aceptar la realidad y no, ese no es Ovidio, es que nos engañaron. O sea, me van a salir en cualquier momento que es que fue el chupacabras. Entonces, vamos por partes. ¿Con qué cierran, chicos, Manuelito? Primero y lo más importante, no sean aborazados, no corten tanto la rosca, o si son ambiciosos les va a salir muñequito, no sean Ricardos Monreales, por favor, recuerden que son tiempos de austeridad y es más posible que no les toque pagar los tamales eventualmente. Por otro lado, en el entendido de que todo lo que ocurra a partir de este año, desde el 1 de enero, debe de ser entendido como algo que está involucrado inevitablemente con la sucesión presidencial. Hoy sucedió algo bastante interesante y que por lo pronto parece ser que no ha sido retomado por bastantes medios de comunicación. Sería bueno que también se le preguntara a los involucrados, y es que en teoría se habría demandado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por la campaña Es Claudia. La pregunta es, ¿quién presuntamente la habría demandado? Marcelo Ebrard. Vamos a ver si termina siendo cierto. Creo que es una cuestión que se debe de despejar, pero por lo menos el equipo jurídico de Ebrard ya habría tomado cartas en el asunto para denunciar actos anticipados de campaña. Viene una guerra que vengo alertando desde hace 2 años básicamente, y es que por más fotos sonriendo unidad, por más TikToks aquí con mis cuates, eventualmente viene este tipo de cosas. No importa si se trata del partido político más grande de Latinoamérica, como lo es Morena, o si es el PES. Siempre la búsqueda desmedida del poder, ojo, desmedida, pues involucra este tipo de situaciones. Vamos a ver en qué resulta. Por lo pronto, decían algunos, qué aburrida semana el lunes, pues en una sola semana hemos tenido nueva presidenta suprema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos este caso de Ovidio Guzmán, y tenemos también información de que el próximo domingo el presidente Joe Biden va a aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Es la primera semana de enero, no ha decepcionado y vaya con lo que nos aguarda, querida Meme. Exactamente, es la primera semana del año y no está decepcionando, está intenso. Si así está enero, imagínense cómo va a estar para junio. Ayúdame, señor. Alex, ¿con qué cierras? Bueno, pues para cerrar este tema de la detención hoy de Ovidio Guzmán, creo que va a ser bien importante seguir desmintiendo todas las fake news que han surgido desde la mañana, que van a seguir surgiendo y que son de las principales armas de la derecha mediática aquí en nuestro país y en todo el mundo. Una de ellas ha sido, pues, que, como ya se decía, ¿no? Que si en este caso Ovidio fue detenido por órdenes de Biden, o que si fue como un regalo a Biden, que si fue con la intervención de Estados Unidos, o por otro lado se está diciendo que se detuvo a Ovidio Guzmán para favorecer al cártel Jalisco Nueva Generación, porque esto pues es una buena noticia, porque es un duro golpe al cártel de Sinaloa, y esto pues obviamente hay que desmentirlo. Para quienes tienen o creen que el pueblo tiene corta memoria, pues hay que recordarles que apenas el 20 de diciembre
se detuvo nada más y nada menos que al hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, del Mencho, y pues vaya, ahí con ese simple hecho, con ese golpe también a la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación y al círculo cercano del Mencho, pues queda demostrado y queda desmentida esta fake news, ¿no? En el tema, pasando por ejemplo al tema de la semana que viene, que será la visita de Joe Biden y del ministro Justin Trudeau, sin dudas va a ser muy interesante, aún para quienes no somos muy devotos de la relación o de la primacía, ¿no? De la relación con Norteamérica, que en este caso el resto del continente, con Latinoamérica, con el Caribe. Aún así, pues obviamente por las condiciones que existen de migrantes mexicanos en Estados Unidos, las relaciones comerciales es sin dudas un hecho en el que hay que estar muy pendientes, y además porque es la primera cumbre de este tipo que se va a llevar a cabo bajo un gobierno de la Cuarta Transformación, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la transparencia que a él lo ha caracterizado desde el primer día de su gobierno. Y creo que esto va a ser y va a resultar pues en una cumbre en donde va a haber mucha más información que lo habitual. No se va a tener una cumbre solo para la foto, sino que el presidente López Obrador va a dar declaraciones muy importantes, tanto en conjunto con Joe Biden y con Justin Trudeau, pero también posteriormente va a comentar información importante que él hará pública respecto a los acuerdos de esta cumbre de Norteamérica. Y bueno, pues empezamos el año y por aquí nos seguiremos viendo como cada semana en México Ambidiestro, y pues mucha suerte en su Día de Reyes y que a todos les traigan, esperando pues todos se hayan portado muy bien. Que tengan buena noche. Y nos vamos contigo, mi querido Edwin. ¿Tú con qué cierras? Bueno, pues que sí, empieza el año, empieza fuerte, se viene la elección en Coahuila, en el Estado de México. Lo que pasó hoy no fue cosa menor. Se reivindica las Fuerzas Armadas Mexicanas, se reivindica el poder del Estado para otorgar seguridad a las personas, se reivindica el Estado de Derecho en este país, se reivindica incluso también los derechos humanos que tiene un preso. No fue abatido, no fue ejecutado extrajudicialmente, no le pusieron un tiro de gracia, ¿verdad? Como muchas veces también pasaba, para que los abatidos precisamente pues no pudieran hablar de con quién tenían nexos. Entonces, no fue cosa menor, se le dio un gran golpe a una de las 5 mafias más poderosas del planeta. Y bueno, creo que México en este sentido llega a la cumbre trilateral mejor parado. Evidentemente siempre va a haber una asimetría, sobre todo cuando tienes enfrente al imperio yanqui, pero llega en una mejor posición para tratar de defender algunos de los puntos que siempre ha tratado de precisamente defender esta administración, ¿no? El reivindicar a los migrantes en Estados Unidos, reivindicar que si bien nosotros tenemos un problema de seguridad, ese problema de seguridad se debe en gran medida a, primero, el hiperconsumo de drogas que tienen los estadounidenses que forzosamente compran de aquí, y segunda, la producción de armas estadounidenses fluyendo sin control hacia territorio mexicano. Y bueno, creo que con eso cierro por ahora. Bueno, con eso cierro. Pues ahí está, chicos. Yo les agradezco muchísimo a los tres por conectarse el día de hoy. Por último, échenme la mano con sus redes sociales para que la gente los siga y nos vemos la próxima semana. Manuelito, tus redes. Claro que sí, querida Meme. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, todas igual, Manuel Pedrero. Ahí les encargo que se suscriban al canal de YouTube. Y miércoles, aquí en México Ambidiestro. Meme, abrazo, ánimo y mucha salud. Un abrazo también a ti, mi querido Manuelito. Alex, tus redes sociales, porfa. Pues igual en todas las redes sociales nos vemos como Alejandro 4T, y aquí como cada semana en México Ambidiestro, el próximo miércoles, primeramente por acá andaremos. Un saludo a todas y todos. Y Edwin, tus redes también. Bueno, pues por ahora mi Twitter, @leviathan1292. Aquí en México Ambidiestro, mi columna intermitente aquí también de México News, de Meme Yamel.
Y bueno, pues yo creo que este año ya empezaré un canal de YouTube o algo así. Ok, esperemos. Aquí te seguiremos presionando para ello, mi querido Edwin. Les Por mando un supuesto que sí. abrazo a los tres. Cuídense mucho, Un por favor, abrazo. y nos vemos la próxima semana, ¿eh? Muy buenas Espero que noches a los los Reyes les tres, traigan al muchos productor regalos. y a la audiencia. Ah, por supuesto, ojalá. Ojalá sí. Nos vemos.